se confunden sus calles con las olas del mar. A Madrid no le importa ni tu raza o lugar. Ella tiene un sitio donde puedes sentir que la diosa Cibeles hoy baila para ti. Esto ocurre en Madrid, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Se confunde su idioma con tu forma de hablar, aunque cuenta mentiras, no pretende engañar. No es Madrid la celada, ni la perfecta oquedad. A veces es la promesa que no trunca el azar. Esto ocurre en Madrid, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Para unos fue cuna, para otros hogar. Madrid duerme a la luna en su inquieto ideal. Quien anduvo en su vientre no la puede olvidar, como el verso que enciende en el hondo vagar. Esto ocurre en Madrid, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Esto ocurre en Madrid, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Muchas gracias por estar allí, un domingo, por estar allí y por estar aquí, porque estamos todos juntos, comunicados, y vamos a dedicar el día de hoy a la poesía. Tenemos aquí a un poeta
El otro día le presentamos que como un poetón y bueno, él lo tendrá que demostrar ahora. Sí. Hola Ramón, Juan, nada, bueno, yo encantado, Andrés. un gusto de verdad, estar Aquí aquí un está rato con vosotros. Andreas con Privilegio. nosotros. La gente le conoce normalmente por Andreas. Bueno, vamos a pasar, vamos a dar paso primero para que salude y que todo el mundo vea que estamos en buenas manos, que tenemos el sonido en buenas manos. Y aquí están apareciendo. Buenos días, Andreas. Buenas, ¿qué tal, Qué Juan? alegría, por sí, fin, sí, desde luego. recibir a un gran y admirado amigo. Bueno, me alegro un montón. Y nada, y buenos días a todos nuestros amigos de Ocurre en Madrid. Paloma, que ya está, Ya ahí está aquí Paloma. al frente del cañón. Qué alegría. ¿Qué haríamos sin Paloma? Hemos empezado un poquito más tarde porque a veces Paloma no llega y entonces hemos empezado por ella, ha sido todo Claro, por ella. bueno, que lo estas son sepa. cosas que van pasando. Bueno, nos metemos en materia, Nos señores. metemos en materia y estábamos diciendo que recibíamos a Andreas y Andreas tiene un seudónimo también. Andreas es así un poco corto. Andreas tiene su nombre y es Andreas y su apellido, que ya verás tú cómo lo leo yo, que es de Simón Burström. Burström, sí. Está bien, Burström, Sí, ahí sí. alargada con la diéresis. De ahí sale el Kalkbadan, ¿no? De hecho, Kalkbadan es eso, es la casa de campo que tenían mis abuelos, ¿no? Y por parte de mi madre toda la familia sueca. Entonces, bueno, yo pasaba ahí los veranos, pero no semanas, yo pasaba meses y mano a mano con mi abuelo, ¿no? Era un amigo, ¿no? De hecho, parte de los poemas pues aparece él, ¿no? O esa sensibilidad por ese hombre mayor que nunca me resultó mayor a mí, ¿no? Entonces es ahora cuando uno va cumpliendo años cuando empieza a recordar eso y sacar conclusiones. Entonces, un abuelo es muy importante siempre. Sí, sobre todo si lo conoces de pequeño, ¿no? Y te das cuenta que no ves, pues es que no están esas cicatrices, ¿no? Solo ves a un compañero, una persona que tiene ganas de pasarlo bien, ¿no? Entonces ese niño, ¿no? Que lleva ese hombre que casi ya pues iba camino de ser, ¿no? un anciano, no lo era para nada, ¿no? Como lo es después a vistas de quien ya pues es maduro, es mayor y ve pues al hombre viejo, ¿no? Pero yo lo veía un viejo y él empezaba a ser viejo y no lo era, ¿no? Entonces, pues eso siempre lo he llevado conmigo, ¿no? Esa idea de que por mucho que cumplamos años, está claro que nos vamos ajando, pero ahí hay un niño y que yo creo que el niño es precisamente el que es capaz de verlo con mayor nitidez, ¿no? Yo lo vi. ¿Le encontrabas como una figura superior a tu padre, diferente? O sea, quiero decir, ¿podías aprender más de él? Mucho más amigo, sí, mucho más amigo, sí. Los papás, pues yo creo que siempre tienen ese toque, digamos, más educador, ¿no? Más, por así decirlo, tiránico, pero el abuelo no. El abuelo era un amigo. Además, pues es eso, la particularidad de que era un periodo de tiempo largo, todos los veranos, ¿no? Entonces aprendimos a conocernos muy bien y compartimos muchas cosas, sí. En un idioma diferente. Claro, en un idioma diferente. Una casa de campo, pues allí en Suecia son poquitos y las casas de campo están perdidas, ¿no? En el archipiélago. Y entonces, bueno, pues estábamos él y yo solos, y cuando digo solos, es solos con la naturaleza. Entonces, bueno, pues era un entorno fantástico para un crío, desde luego, ¿no? Para poder cumplir sus sueños y sus aventuras, ¿eh? Y de ahí viene, se llamaba Kalkbadan, ¿no? Se llama Kalkbadan, la casa de campo esta, y de ahí viene. De todas formas, le comentaba antes a Juan, pues que resulta un poco torpe el usarlo, ¿no? En las redes sociales, usar seudónimos, tarda la gente en identificarte, ¿no? Y en realmente poner cara a ese Kalkbadan, ¿no? Es evidente que no es fácil al principio. Bueno, ya son años y yo creo que la gente ya empieza a saber quién está detrás. Bueno, vamos a aprender nosotros lo que es la poesía. Aquí vamos a vivir la poesía. Bueno. Pero para aprender un poquito de sueco, lo de Kalkbadan, ¿significa algo en sueco o no? No, ¿Es un nombre? No, realmente es como, por así decirlo, todas las islas o todas las casas de campo terminan como refugio de, ¿no? Entonces es como pues el refugio de Kalk, ¿no? Ajá.
Calc es el nombre del abuelo. No, sería de esa zona, el topónimo de esa zona de Suecia, sí. Bueno, pues muy bien, sí. Pues, eso es muy interesante. Sí. Aquí aprendemos hasta sueco, te das cuenta, ¿no? O sea, todo lo que cabe en Badam es me doy cuenta, la verdad que es muy lectivo. Bueno, comentaros que por ahí se han sumado al tren de Ocurre en Madrid don Camilo Crespo, al cual le mandamos un abrazo fortísimo, gran cantautor, malocho, otro malocho, poeta por excelencia, maestro de maestros, Juan Lumora, buenos días. Marta es una mujer encantadora que frecuenta mucho los conciertos y le mandamos un beso fortísimo, Marta. Y un cantautor desde Granada, un cantautor a pie de calle, un juglar por excelencia también, Arcadio. Bueno, buenos días y nada. Buenos días a todos. Saludando a todos. Y dice Camilo, perdón, que eres un gran hombre, sí señor, sí lo es. Él sí es. Buenos días desde Granada. Vaya lluvia hoy, está lloviendo. Ahora mismo aquí en Parla, Arcadio, no está lloviendo. No. Aquí ya veremos dentro de un rato. Ni ha pasado todavía el camión de la basura. Ni ha pasado el camión de la basura. Pero bueno, estábamos... Bueno, hay una cosa, ha venido Camilo Crespo, se asoma con bastante frecuencia al programa, pero yo supongo que él estará esperando que digas que has tenido una relación especial con él, ¿no? ¿O no? No, por supuesto que sí. No lo sé. Sí, no, desde luego. Cuenta. No, pero bueno, hace 3 años yo pisé de casualidad Libertad 8, como todo en la vida, ¿no? Estas cosas que, bueno, una cosa te lleva a la otra y de repente terminé en el Libertad, ¿no? Y ya, bueno, pues he seguido fiel martes a martes, ¿no? Yendo para allá. Y bueno, me he ido encontrando con gente francamente fabulosa, ¿no? Ya no solo por su repertorio artístico, sino por su calidad humana, ¿no? Y además, como recuerdo que Andrés Sudón a veces, ¿no? Me lo ha dicho ya varias veces, dice, ya sabemos todo de ti, me dice, ¿no? Y igual que yo sé todo de vosotros, porque yo creo que el arte, si de alguna manera, desde luego nos expone y yo creo que pone sobre la mesa nuestro relato, ¿no? Entonces, pues bueno, son 3 años, pero 3 años intensos, ¿no? 3 años de mucho arte y de compartir no solo el escenario, sino esos momentos de después en los que pues uno charla sobre lo que acaba de ocurrir y sobre la vida, ¿no? Y con ese detalle, ¿no? que es el arte y esa forma de exponer, que yo creo que todo lo cataliza, todo lo acelera, ¿no? Y nos conocemos. Y puedo decir que tengo grandes amigos, ¿no? Y es así. ¿Esos amigos aparecen en tu poesía? ¿Aparece en tu poesía sí. Libertad? No, bueno... Es el tema de la libertad, pero hablando de libertad. Sí, no. Sí. A mí por supuesto, es decir... su forma de hacer, su forma de ver el arte, por supuesto que me ha influido, ¿no? De forma notable. Eso es así. Entonces, vamos, desde que empecé, pues eso, 2015, esto fue el 31 de marzo de 2015, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que subí al escenario, pues por supuesto que sí. Después todo ayudado por los talleres que va organizando Andrés Sudón y que bueno, el que te pongan un pie forzado, un tema, pues además no son temas baladí, son temas que, bueno, pues que te llevan a hacer un esfuerzo, un ejercicio poético fuerte, ¿no? Y la verdad es que he notado un salto notable, ¿no? En la reflexión poética de cuando empecé ahora, ¿no? Gracias a ellos. Claro que todo esto que estás contando funciona de una forma recíproca. Creo que representaré también a mis compañeros. Yo me defino como malocho y claro, nosotros también nos hemos nutrido y hemos aprendido mucho de ti y hemos ido a sumar, porque realmente es el compartir, como hacemos, pues poesía, canciones, todo tipo de manifestación de arte, lo que lleva al final es la finalidad o el resultado de una suma enorme. Totalmente, eso es. Es cierto. Entonces, sí. Desde aquí te digo que no solamente tú te has beneficiado de ello y te ha ayudado a crecer
o a poder expresar las cosas de las otra cosas manera. de otra manera, sino a todos nosotros Sí, de sí. igual forma. Yo que te considero mi amigo cuántico, o sea, Por supuesto. cuánta charla de Sí, 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 desde luego. Y que no falten. y que no. Y en realidad casi has nacido a la poesía ahí, ¿no? Porque eres como un poeta tardío, aunque al principio hacías... Sí, siempre alguien hace un poema por ahí. Sí, eso es, Ramón. O sea, es decir, hasta los 30 siempre tuve relación con la poesía, ¿no? Es decir, siempre me interesó, siempre copié poemas, saqué muchas fotos, así pues, a partir de los 20 me empezó a interesar la fotografía y bueno, pues la fotografía tiene algo que creo que, bueno, que tiene la poesía y que tiene cualquier arte, que es el tema de la exploración, ¿no? Es decir, y como decía el Cartier-Bresson, eso del instante decisivo, de ver realmente ese momento en lo cotidiano que pasa inadvertido generalmente, pero que es de una belleza brillante, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos ahí hice un ejercicio de eso, de exploración de la belleza, que después he ido aprovechando pues para cuando realmente empecé a sacar pues esa presión que uno tiene en el pecho de la sensibilidad, pues lo pasé un poco a limpio, ¿no? Y yo creo que me sirvió toda esa etapa previa simplemente de contemplación, ¿no? Una actitud contemplativa de la belleza. Para después ya, bueno, pues... Porque yo creo que lo que uno siente en sí ya es poesía, es cruda, es una poesía primaria, pero desde luego es una materia prima indispensable para después poder escribir el poema. O sea que empiezas con la poesía y acabas con con la fotografía y acabas con la radiografía. Exacto, es decir, sí, una eso es, foto eso por es. dentro, Sí, sí, una almografía. Sí, 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 sí. O animografía, Sí, podemos sí, inventarnos sí, nombres, sí. pero es importante esta manera de... Sí, totalmente, porque, no, lo has dicho bien, porque además era una fotografía en blanco y negro, se revelaba, entonces había todo un proceso analógico, se sacaban pues, 36 fotos, uno recordaba lo que sacaba, ¿no? Y después estaba todo, que podríamos decir que esa ampliación era en sí el plasmar pues, el poema pues, con una pluma, ¿no? Entonces yo creo que la analogía vale, y de hecho uno siente que hay muchas cosas en común. Pues supongo que como en todas las ramas del arte, al final yo creo que el proceso es un poco eso, contemplar, sentir y después ya ejecutar. Bien. Aparece mucho la familia en tu poesía. Una pregunta que se me ocurre, bueno, ya has hablado primero de tu abuelo, aparecen tus hijos, también ahora iremos viendo tu poesía, pero una pregunta, cuando les preguntan a tus hijos, ¿qué es tu padre? ¿Qué es? No contestarán ellos que es poeta, así o sí. Sí, ellos sí dirán, no, papá es ingeniero, pero lo sueltan indistintamente, cosa que a mí me gratifica enormemente, que digan poeta por ahí. A veces, claro, pues a ojos de padres desconocidos se quedan un poco, pues eso, hipláticos diciendo, hostia, poeta. O sea, que es ingeniero. ¿Qué cosas poeta, más raras? Sí. ¿No? Pero te dicen así. Sí, te dicen así de una manera normal, ¿no? Sí, ellos, y me encanta, ¿no? Que vean con naturalidad pues esa bien podía ser solo poeta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso está como está, pero efectivamente ellos, sí, si les preguntas, desde luego no ponen detrás una cosa detrás de la otra, ¿no? Sino igual te dicen poeta que ingenierito. Y no se callan lo de poeta, es decir... No, eso lo sueltan en cualquier lado, sí. Por eso te digo que a veces puede haber silencios incómodos en el sentido de que, bueno, todos sabemos que, bueno, porque este ambiente es el que es, pero pues hay muchos otros, de hecho... pues te diría yo que la mayor parte pues que no está precisamente vinculado al arte, etcétera. Entonces, bueno, dice, no, papá es poeta, ¿no? Entonces, bueno, se escuchan las cucharillas en las tazas de café, ¿no? Sí. Pero sí. Es un poeta que no vive de la poesía, ¿no? Porque de la poesía se puede vivir malamente, Sí. Pero si no fuera por la poesía tampoco vivía. No, totalmente, eso es, o sea... Uno está más, no se suele decir, está más contento que cuando cobra un poeta, ¿no? Pero está claro que efectivamente está difícil, pero jamás dejaré de ejecutar este procedimiento de la poesía, ¿no? Nunca. Porque, como tú dices, ya se ha convertido en algo absolutamente fisiológico, como comer, ¿no? Si no, sería demasiada la presión
Y además yo creo que es un ejercicio que debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Si no es tanta la presión dentro de uno, ¿no? Que si no lo saca de alguna manera, ¿no? De la manera que fuera, pero hay que intentar proyectar todo ese sentimiento, ¿no? Eso es así. Yo tengo esa necesidad, desde luego. Perdonad que interrumpa, sí, pero que sepáis que llevamos 15 minutos de programa, para que más o menos podáis controlar el señor presentador sobre todo el tiempo. Perfectamente controlado. Y también creo que habíais comentado algo de proponerle a Andreas que si alguien te quería a través de un poema o de hacer alguna petición. Si alguien quiere hacer una petición o una pregunta, de todas formas, mientras la gente va pensando sus preguntas y sus peticiones, porque hay gente que conoce sus poemas, él va a empezar ahora mismo ya a recitar, que ya va siendo tiempo. Esto va a ser también un recital de poesía, no solamente una charla. Bueno, porque se además, queda en una charla, yo estoy encantado. Ya, pero es que las preguntas muchas veces sobran, ¿no? Porque es que es tu poesía, pues lanza la poesía y vamos a ver, dispara. Bueno, perfecto. Pues tengo aquí un poema que bueno, tampoco soy amigo de dar tantas explicaciones ¿no? de lo que el poema quiere decir o el objetivo que pretendo, ¿no? Y este en concreto yo creo que tampoco requiere mucho preámbulo, ¿no? El título es El contacto inhumano y dice así: se alzaban desafiantes las olas, rompiendo sus crestas a unos metros de un niño que se acababa de hacer hombre. Como llovía aquella tarde de diciembre. Me giré hacia atrás y contemplé a mi madre. Perdona, el micro, el que te acerques al micro de... Perfecto. Se alzaban desafiantes las olas, rompiendo sus crestas a unos metros de un niño que se acababa de hacer hombre. Cuánto llovía aquella tarde de diciembre. Me giré hacia atrás y contemplé a mi madre apartándose el flequillo lentamente, con esa sobredosis de tristeza en la mirada de quien lo ha perdido todo. Supe que había llegado el momento y lancé la maldita urna con todas mis fuerzas hacia el mar, quebrándose contra el filo de una roca. Acompañaban a mi madre en el ritual abuelos, hermanos, primos, amigos, gente desconocida, al parecer conocida, gente de paso, todos ellos cubiertos por cromáticos paraguas. Las gaviotas. ¿Cuántas gaviotas? Las olas, la lluvia, el viento, las nubes, el ocaso y yo. Después llegaron los abrazos y los recuerdos que cada uno recuerda a su manera y en definitiva ese contacto tan atávico como indispensable en el que el muerto se hace fetiche. Aquella tarde comprendí lo insoportablemente solos que estamos y que resulta difícil ponernos en el lugar del otro. Tal vez no sea esta una cualidad propia del ser humano. Ahora ya sé que la única certeza en esta vida es que absolutamente nada es lo que parece. De la soledad que somos, tan solo nos salvará la muerte y puede que el amor de una madre a veces también. Francamente bien, nos toca Sí. Nos toca y ya está. Nos toca seguir hablando también. Vamos a hacer, tú habías dicho antes que para ti la poesía es como tan necesaria como comer, ¿no? Has dicho algo así. Y yo te hago ahora una pregunta. ¿Y qué come Andreas poeta? ¿De qué come? Pues realmente si hay algo que yo destacaría, o por lo menos es la ambición que tengo, es comer de lo cotidiano, de la belleza que se esconde en lo cotidiano, ¿no? Como ya dije antes, pero es una cuestión que no te voy a decir porque perturbar no es la palabra, no encuentro la palabra adecuada, pero sí me inquieta en el sentido que encuentro en ese día a día, en lo mundano, en lo que tenemos por todos los lados, ¿no? Si uno realmente consigue centrarse o consigue relajarse, ¿no? O sea, a lo mejor la cuestión no es estar pendiente, sino que llegue a ti, ¿no? Pero en lo cotidiano anida una belleza realmente sorprendente. Por eso la poesía, digamos,
irregular, pero cuando irregular digo la realista en concreto, ¿no? Esa poesía que en principio está desprovista de rima, de cantidad, de acentos, y sin embargo uno lee ciertos poemas y que resultan ser inequívocamente eso, poemas, ¿no? Y eso me parece que atesora un misterio, bueno, pues que me cautiva y te diría que yo cada vez como más de eso, de lo cotidiano, de intentar encontrar en la vida de cualquiera profundos momentos de belleza, lúgubre quizá, pero belleza al fin y al cabo, ¿no? Belleza. Y esa comida es la que te hace crecer, ponerte, como les dices tú a tus hijos, supongo que tienes que comer para ponerlos grandes. No, sí, esos hallazgos, no sé, claro que a uno le dejan con ganas de más, es el problema, ¿no? Que demasiado nunca es suficiente como todos, ¿no? Es decir, en todo proceso creativo, ¿no, Juan? Es decir, uno siempre quiere más, siempre, ¿no? El querer ser, pero no ser algo, ser, ¿no? Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Te mueve a ti, Ramón, me mueve a mí. Y andar buscando siempre el poema, ¿no? Eso es. Y que nunca llegará, quizá. Nunca llegará. Pero eso es la vida y esa es la maravilla, sentirse vivo. La canción, el poema está siempre por escribir. Exacto. Nunca llegará, pero esa es la utopía que y ese es el alimento, no solo ya para la poesía, sino ese es el movimiento, eso es lo que nos aleja de ser el musgo en la roca, ¿no? Esa es la sensación de estar vivo, ¿no? Y de ahí a lo mejor, vamos, yo siempre he sacado la lectura de que al final lo importante es el camino, no es la meta. Porque no es la canción, el poema. No. Es estar ahí. Totalmente. Estar ahí. Atento. El movimiento. Sí. Poema, por favor. Necesitamos un poema. Claro que sí. Bueno, este poema trata acerca de cómo con la edad, porque digamos que hizo una especie, no de poemario, pero es inventario, que era poemas para una edad, ¿no? Y que, bueno, en la que recopilaba los poemas que había escrito en los últimos años, en particular en el Libertad 8, ¿no? Y lo de la edad venía a cuenta de ese momento en el que parece, esa edad, en la que, bueno, el mundo no se manifiesta en los sentidos de la misma manera. No digo yo que los sentidos pues entren en decadencia, a lo mejor es que hemos repetido muchas veces el mismo olor, el mismo movimiento y uno se siente pues como se sorprende poco ante los sentidos que antes pues eclosionaban ahí de una manera brutal, ¿no? Y después también, bueno, pues esas inquietudes que van surgiendo, pues los papás se van haciendo mayores, los niños, etcétera, y es esa edad, ¿no? Bueno, pues habla un poco de la edad en la que las rosas eran rosas. Dice así: recuerdo los olores, sus fogosas lenguas sobre los ávidos pezones, de ubérrimas neuronas sin renglones, profundamente libres y curiosas. Ahora pareciera que las cosas se hubieran desprendido de sus dones, cuando archivó la vida en sus cajones, la edad en que las rosas eran rosas. Sentir la amnesia negra amanecida, sentir que no se siente lo de ayer, saberse en una realidad fingida. Y ahora ha muerto el joven ver crecer al ciprés con su llama bendecida por el rastro a ceniza del no ser. Ahora un soneto, ahora sí que has metido eso en una estructura. En una estructura. ¿Cómo? Bueno, has estudiado, me llamó mucho la atención que te interesa muchísimo la métrica, ¿no? Sí. Es decir, es verdad que hay gente que dicen que son poetas, o decimos que son poetas, les vemos que hacen un verso libre, parece que, bueno, pues que no necesitan de una técnica realmente, que bueno, pues están expresando su sentimiento, pero hay otros que son capaces de, con determinadas técnicas, o sea, determinadas estructuras, hacer como un propio juego, es decir, voy a expresar esto así, en esta estructura que ya está hecha, para que se vea que
que yo también sé esto clásico, esto que siempre se decía que era poesía, que hay veces que no deja de ser nada más que una estructura, y no se ve ahí un sentimiento, aquí se ven las dos cosas. A ti te interesa muchísimo la métrica, la poesía en general. Sí, no, y la métrica, digamos, muchísimo, pero tanto la métrica como lo que comentabas tú antes de qué te da, cuál es tu alimento, ¿no? Sería un poco quizá esa poesía que pide un verso absolutamente ni siquiera libre, irregular, ¿no? Entonces, tanto una como la otra, ¿no? Y es cierto que la poesía, digamos, metrificada, la poesía clásica, no está precisamente de moda, ¿no? Es una poesía que se asocia a lo cenizo, a lo caduco, pero yo lo que diría es que se leyesen pues sonetos, por ejemplo, como los puede hacer Juan Lumora. Digo soneto por ser la estructura paradigmática de la poesía clásica, pero Juan Lumora, Juan Fernández Fernández, con esas rimas absolutamente variadas, sustantivos, verbos, adverbios, de todo, ¿no? Encabalgamientos audaces. Entonces me parecen dos ejemplos, ¿no?, de cómo uno lee un soneto y se olvida de la estructura. Ellos han dominado la estructura, ¿no? Pero ya no solo por el hecho de dominar la estructura, sino porque, aunque parezca mentira, la rima creo que te lleva por derroteros casi dadaístas, así, digamos, insospechados. Es otro resorte creativo, que no quizá la improvisación o ese otro tipo de poesía que pues va más al concepto, pero me refiero a que son dos formas diferentes de crear, ¿no? Pero que hay que ser valiente para atreverse con un soneto. Cuando digo valiente es porque es muy fácil salir escaldado. Entonces, si realmente lo superas, yo creo que se alcanzan cotas de belleza difícilmente superables, ¿no? Es decir, con la métrica. Y tengo que decir aquí con la métrica que yo compré hace poco un libro de métrica, Juan, y a la salida de un micro abierto recuerdo que Ramón me hizo, hablamos de lo mismo que estamos hablando ahora, y me dijo, pero ¿y de dónde sacas la métrica? Y le hablé de un libro, me dije, pero probablemente no lo conozcas, Ramón, es un libro de métrica, pero él insistió, y entonces, resulta que el libro en cuestión lo había escrito, entre otros, su hijo, ¿no? Entonces, ese libro que lo tenía yo como un tesoro, solo lo tengo yo porque me costó encontrarlo. Resulta, fíjate cómo al final las cosas se van cruzando, ¿no? Ramón? Es verdad, y lo sacaste de la mochila. Lo saqué de la mochila, fue un momento mágico. No te lo vas a creer, que lo tengo aquí, dice, porque lo llevo siempre conmigo. Sí, es verdad, eso era yo pensando. Qué bonito, ¿no? Sí, cierto. La vida escribe siempre un guión inverosímil. Qué curioso, ¿no? Y ya eso, pues ahí a partir de ahí, pues fíjate, ¿no? Cómo se destensó, me refiero que, pues como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Ya nos unía el libro. Sí que es verdad. Nos da tiempo, antes de que yo me ponga con mi tontería, a que nos recite otro poema. No tienes por ahí peticiones ni nada, pero él va, ¿no? De momento, pues... Vale, pues seguimos entonces, si te parece. Espera, estoy mirando, estoy consultando. Bueno, sigue mirando mientras tú vas leyendo. Recordando, de todas formas, es que creo que se ha dicho muy de pasada, sí. Lo voy a decir recalcando, pues a la gente que está ahí apoyando y disfrutando con nosotros esta mañana de domingo en Ocurre en Madrid. Si alguien tiene alguna petición, alguna pregunta, incluso, ¿no, sí, Andreas? Claro. Para el poeta Andreas, pues lo podéis plantear ahí. Dice Camilo Crespo, no hacen falta peticiones. Bueno, vamos a ver si alguien se anima y si hay alguna petición que lo exprese, que me parece que antes se dijo así un poco muy de pasada y a lo mejor no... No hacen falta peticiones porque Andreas siempre da, aunque no le pidan. Bueno, pues puedes seguir dando, por favor. Sí, pues... Este poema se titula Zapatillas y Piolet y dice así: últimamente las esquinas chocan contra mis hombros y las aceras presentan unas arrugas irreconciliables con mis pasos. Últimamente me ha aficionado tremendo eufemismo a detener la cucharilla del café a mitad de camino entre el borde de la taza y mis labios, como si mi cuerpo entero se hubiese quedado atrapado en un cuanto de tiempo, tanto cuanto que parezco idiota. Pero bueno, a lo que iba, últimamente paseo con el gabán de mi padre, con mis manos apretadas en sus anchos bolsillos y la barbilla bien encajada en el pecho,
como si vagara por las calles de Moscú en diciembre. El problema es que aquí, en Madrid, ya es primavera, o al menos eso es lo que cuentan. Últimamente no me entero de nada, maldita sea. Soy yo el inquilino y no él. La otra tarde, sin ir más lejos, me encontré en mi mente tumbada a todo lo largo que da el sofá, en pelotas, bien bautizada de cerveza, viendo un partido al parecer de los importantes, y le pregunté que qué tal. Lentamente giró su calva gris hacia mí y se me quedó mirando fijamente con cara de empacho, con esa resignación con la que se contempla a los estúpidos, como si fuera mi obligación saber quién coño juega, como si no me conociera absolutamente de nada, con ese implacable desapego de quien no está enamorado. Y sin mediar palabra volvió con arrogancia su mirada hacia el televisor. No nos hablamos desde aquel día y afuera llueve. Dicen que es primavera. Lo mejor será que me vaya directamente al Decathlon a comprar unas zapatillas rebajadas y un piolet profesional. Usaré las zapatillas para echar una última carrera a esta jodida crisis, más que nada por el qué dirán. Y dando por sentado que no llegaré ni a la esquina, me abrazaré con fuerza al piolet, haciéndome pasar por muerto a los pies de esta grotesca montaña. Y así, disimulando elegantemente, se me irá escapando la vida sin saber muy bien por qué. Impresionante. ¿Está haciéndome algún gesto? ¿No me estabas haciendo gestos? Es que tienes siempre esa cara tan rara. No, ahora luego... Bueno, tenemos aquí, perdonad, que me voy a poner en cámara, que si no... Ponte en cámara, por favor. Pero no te pongas encima. Me he quitado... No te pongas encima de encima tuyo porque... Así. Pregunta, Arcadio González, ¿qué opinas de Arthur Rimbaud? Bueno. Sí, es que es lo que te iba a preguntar, que no sabía cómo se pronunciaba. Así está, no, yo tampoco lo sé. Digo, yo tampoco lo sé. Pero bueno, vamos a ir al español. Sí, vamos, pero sabemos, nos referimos a Rimbaud. Bravo, sí. Bravo. Bueno, voy un poco a desfase, pero bueno, me gusta ir dando información. Camilo Crespo, Paloma López, bravo. Cualquiera de sus poemas son maravillosos, nos dice Meli. Meli, qué gusto que estés ahí, un beso enorme. Meli. Bueno, pues Arcadio, yo comento un clásico, o sea, pues se acerca un poquito precisamente, ¿no?, a esa poesía, pues basada precisamente, ¿no?, en el espejo. Es decir, ahí ya no hace falta, ahí ya no eres un simple... no basta con una actitud contemplativa, ¿no? Hay que participar, y en ese tipo de poesía es un poco a la que me refiero, ¿no? A la que uno tiene que abrir las puertas, ¿no? Y realmente yo creo que la poesía se convierte en poesía precisamente porque uno se siente reflejado en ella, ¿no? Es así, y esos instintos bajos, ¿no?, esa cruda realidad, ¿no?, puesta así sobre la mesa, se eleva en poesía cuando tú mismo te sientes en ella, ¿no? Es cuando eso pasa a ese plano. Eso es lo que yo, vamos, podría decir que sí que la siento desde luego cercana. Bueno, pues buena pregunta, buena contestación, Arcadio. Buena contestación. Raro que me ha sorprendido que Arcadio pregunte esto. Parece que era de esperar que te preguntase por la poesía de Lorca, sí. Pero ¿no? Te ha preguntado por su explicación tendrá. Estos poemas que estás sí. leyendo están entonces dentro de unos colores que tienes, los tienes por bloques. Sí, es un poco lo que comentabas, ¿no? Sí. Pues estaría, digamos, el poema, digamos, pues más cercano a lo que puede ser ese impacto primordial, ¿no?, que es la muerte, ¿no? Y a partir de ahí ya pues entran las inquietudes pues más existenciales, ¿no?, pues el tiempo y todas estas cosas. Y después, bueno, pues entra ya la familia. Entonces, pues sí, efectivamente siempre he tenido los poemas así un poco segmentados, ¿no? Porque es cierto que se van repitiendo temáticas y entonces, bueno, pues si de alguna manera tengo un orden ahora de clasificar es por esos bloques temáticos, ¿no?
Ahí los tengo, sí. O sea que empezamos por la muerte. Sí, empezamos por ahí y ahora, bueno, ya iremos avanzando. Sí. Vamos a descansar un poquito, te vamos a dejar descansar a ti y yo voy a empezar con mis propuestas para esta semana. Una cosa, pues, muy... Bueno, como la hago yo siempre. Oye, Ramón, antes de empezar, a lo mejor sería bueno que hiciésemos hincapié en el proyecto, porque creo que, no sé si sabes tú, Jorge Caban, ¿cómo es el apellido? Me vas a sorprender, ¿no? Jorge, no, Jorgito Camancola. Claro, que no me salía, no recordaba. Sí. Creo que está en los últimos días de crowdfunding, pues sí. para que la gente... Sí, que es verdad. ¿Tienes por ahí algún cartel? No tengo cartel ni nada, pero bueno, recordamos... a través del Facebook se puede encontrar en el perfil de Jorgito, porque creo que está en los últimos días de un tercer disco que va a hacer, que será maravilloso. Pues y hay que apoyar. Está un poco relacionado con la muerte, ¿no? Los últimos días. Bueno, dejamos la tontería y empezamos con otras cosas que pueden ser igual de interesantes, pero lo del proyecto de Jorgito sí que es muy importante apoyarlo. Le mandamos un abrazo desde aquí, él ahora está en Cuba y bueno, eventos semanales en la semana del 4 de marzo, empezamos hoy domingo, empieza nuestra semana, empieza siempre los domingos. Ahí tenemos ahí puesto un cartel de una feria de arte hoy desde las 11 hasta las 8, ha empezado a las 11, pero bueno, ya entiendo que vosotros tenéis que ver este programa y no habéis ido ahí, pero ya en el momento que acabe esto ya os podéis ir a la calle Embajadores 53 en el metro de Embajadores. Invita a la cancha colectiva, entrada gratis hasta completar aforo. Y es una feria de arte donde habrá conciertos, gastrobar, exposiciones de arte urbano, talleres, circo y market. Entonces, bueno, pues compra y consume arte regalando cultura a precios únicos. También para esta misma tarde hay una presentación de un proyecto, el proyecto Kifubón, que es una donación de libros para las personas y colectivos más desfavorecidos. Ahí se presentará el libro de Prem Rabat, Cuando el desierto florece. Está en Ecocentro, a las 7, ¿vale? Esta misma tarde. Bueno, nos vamos mañana, el lunes, pues resulta que a mí me gusta mucho la radio. Y mañana hay un programa de radio en directo de El Dragón Invisible. Te invita a un evento radiofónico único que no te puedes perder. Lunes 5 de marzo a las 7. Se graba un programa especial desde el pub James Joyce en la calle Alcalá 59. Es el local que antaño dio cobijo a las míticas tertulias de la Ballena Alegre, cuna del contactismo extraterrestre en España. Ahí dejamos eso, entrada libre y gratuita también. Lo del martes no es gratis, pero es interesante también. Martes 6 de marzo, la Casa del Lago estará en cartel desde el 2 de marzo hasta el 1 de abril en el Centro Cultural de la Villa, en el Centro Fernán Gómez. ¿Vale? La Casa del Lago es un thriller psicológico de gran precisión, hábilmente construido. Un entramado de múltiples capas, un puzzle intelectual que ataca directamente al sistema nervioso, un laberinto lleno de giros y desenlace inesperado. Pues ahí tenemos nuestra propuesta de teatro para hoy. Miércoles, salir con arte en Madrid. Bueno, pues ya que salimos, pues salimos con arte. Conviértete en artista por un día. Esto es curioso. En Salir con Arte aprenderás a pintar tu propio cuadro en tan solo 2 horas, incluso si no has cogido un pincel en tu vida. Un artista profesional te guía para que paso a paso crees una obra de arte que al final del evento te puedes llevar a tu casa. Mientras pintas y disfrutas rodeado de amigos, te puedes tomar una copita, ya que celebramos nuestros eventos en bares y locales de moda. Y tranquilo, no necesitas traer nada al evento.
solo una gran sonrisa. Nosotros nos encargamos de todo el material. Oye, pues esto lo veo súper interesante. ¿Tú te apuntas, Andrea? Seguro. Son 23 euros, con un precio especial. Bueno, vamos a ver, no hay que llevar nada, solo... Pero como ya era gratis, claro, pero luego te llevas tu cuadro. Claro. Ten en cuenta que te llevas una obra claro, de un artista que está empezando y que luego seguro que va a triunfar. Que va a ser el tuyo. Que va a ser el tuyo. Claro, sí. Luego se lo puedes también regalar a alguien. Bueno, de cualquier manera es una cosa muy interesante. Es una cosa interesante. Sí, esto me pareció interesante, aunque me gusta siempre anunciar cosas que son gratis, pero es que... vamos a ver. Hombre, lo de los 23 euros lo afea un poquito, ¿no, Andrea? ¿Cómo lo ves? Pero vamos, 23 euros, a ver, cualquiera... A ver, no tienes... que esta gente tener sus materiales y... Si te tienes que comprar unos pinceles para pintar, te tienes que comprar un lienzo, te tienes que comprar, pues ya se te va todo. Ciertamente es así. Y además te dan una clase... Que está muy bien, está regalado. ¿Quién no tiene 23 No creo que nadie se pregunte, ¿qué pinto yo aquí? Eso, no, seguro que no. Tu cuadro. Seguro que no. Tu propia historia. Jueves 8. Oriente y la música occidental. Japón y Europa. En la Fundación Juan March, pues es un concierto en la calle Castillo 77. Este concierto servirá como inauguración de la exposición El Principio, Asia, China, Japón e India y el arte contemporáneo en España. Pero bueno, esto es un concierto de piano a cargo de Yukiko Akagi, con obras de Takemitsu, Debussy, Hosokawa, Casablancas y Ichiyanagi, ¿vale? La relación entre Oriente y Occidente es también muy interesante, ¿vale? En la música y en el arte en general. Viernes 9, La Furia, un cartel que pone La Furia en la nave Terneras, en el Centro Cultural de la Casa del Reloj. Bueno, pues esto es un taller también gratis y fundamentalmente dirigido a las mujeres, ¿vale? Ya sabéis que estamos en una semana, la primera semana de marzo, el Día de la Mujer, todas estas cosas. Viernes 9 de marzo, de 5:30 a 10, en la nave Terneras del Centro Cultural de la Casa del Reloj, hay un taller que es el rap como herramienta de empoderamiento feminista, de 5:30 a 8:30. Si te quieres inscribir, juanadona1@madrid.es, ¿vale? Juanadona, con minúsculo y todo junto. Después habrá una sesión de micro abierto, desde las 9 hasta las 10. Bueno, ya sabéis lo que es el rap y no hace falta dar más detalles. Sábado 10, terminamos la semana, un museo cinema, cortos para niños y adultos. La mayor parte de las cosas que hacemos, que no lo digo nunca, pero sí que me ocupo bastante que sea así, es para también se admiten niños, ¿no? Sí, es muy importante que los chavales puedan ir a este tipo de... La oferta cultural va enfocada a todo tipo de gente. Sí. Bueno, y ahora desde hace poco tiempo dejan ir a los niños. Porque los niños prácticamente son seres humanos. Niños somos todos. Uno es más que otro. Bueno, información. Edificio Nubel, Auditorio 200, sábados del 20 de enero al 10 de marzo a las 6. Esto es en el Museo Reina Sofía, ¿vale? En la calle de Santa Isabel 52. Museo Cinema es un ciclo anual de cortometrajes dirigido tanto a niños mayores de 4 años como a adultos, cuyo objetivo es difundir propuestas audiovisuales contemporáneas que destacan por su innovación a nivel narrativo y/o técnico. Y yo he terminado. Pues nada, como siempre, darte las gracias, Ramón, porque te curras mucho la agenda que propones desde aquí, desde Ocurre Madrid, y además es una agenda muy interesante. Por cierto, en relación a todo esto, Andreas, ¿tú tienes previsto algún tipo de concierto, algún recital? Más allá de Libertad 8, que eres un mal 8 de los que suelo acudir todas las semanas, sí. Que me gustaría apuntar que el micro de Libertad 8 ahora se realiza no solamente los martes, como ha sido todos estos últimos años, que se hacían los martes
de 7 de la tarde a 9, sino 7 a 9 era, ¿no? Sí, de 7 a 9. Y ahora se hacen también los lunes y los martes. Hora y media, sí. Hora y media, de 7 y media, de 7 a 8 y media. Entonces, bueno, que lo sepa todo el personal, Sí, que el lunes tenemos Libertad 8 también. Claro que sí, está funcionando bien. Lo hemos dicho en varios programas. Te decía, más allá de verte en... Sí, pues la verdad es que en principio no. Sí que es cierto que, bueno, pues estoy poniendo, digamos, pasando a limpio todos los poemas, ¿no?, que voy recitando en el Libertad. Y bueno, ahí está, ¿no? Y por lo demás, pues todos los lunes o algún martes, pues eso va siendo pues más que suficiente, ¿no? Y seguro que llegarán cosas. Sí que es cierto que el año pasado, por ejemplo, tuve la suerte de colaborar en el disco fantástico que hizo Camilo. Él, pues eso, no le gusta que se diga, pero es un disco, bueno, pues que... Por eso, por eso no lo has dicho antes, cuando te sacaba lo de Camilo, ¿no? Porque sí. a él no le gusta. No, pero las cosas son como son. De verdad que, por lo menos para mí, es un disco histórico, es decir, ¿no? De verdad, yo lo voy escuchando más y más y me doy cuenta que son estos discos que se escuchan pocas veces, ¿no? Tenemos ahí también a un amigo que se ha sumado, otro malocho, Javier Cuenca. Javier Cuenca, que dice: grande Andreas y grande vosotros. Grande tú, Javier. Y tú más. Y tú más. Bueno, Javier, sí. Oye, pues desde aquí, yo me acuerdo, tú sabes, José Miguel González, que era también como un malocho que frecuentaba muchísimo Libertad 8. Sí. Le mandamos un saludo enorme. Hicimos una vez un taller que era poner música. Esto desde aquí os lo propongo, Malocho. Esto lo tenemos que hacer con el señor Andreas. No, pues me alegro que hayas sacado, porque fíjate, cuando yo empecé, José Miguel estaba plenamente activo, yendo todos los martes, y yo tuve la suerte de, pues eso, de compartir con él y de charlar, y la verdad es que su poesía también imperecedera totalmente. Es decir, yo creo que todos somos capaces de distinguir cuando hay un arte, pues no sé cómo decirte, sublime ya, ¿no? Que se sale un poco de absolutamente de lo que uno lee, ¿no? Muy propio, muy suyo. Yo creo que eso va a quedar ahí para la posteridad, ¿no? Eso es así. Además, con el tiempo, de estas cosas que uno puede quedar impresionado, ¿no?, en un primer momento, pero si después ya queda latente, es que algo hay ahí. Pues seguro que algo parecido va a pasar también con tu poesía. Seguro. De todas formas, tu poesía la quieres difundir, más aparte de que tienes un par de libritos editados que podemos hablar. Tengo por aquí alguna foto que si queréis que saque me digáis. Poniendo alguna... Creo que tenías una portada de algún... ¿Quién era esa niña que ha salido? Ha salido una niña. Sí, esa es la... Ha salido una niña por ahí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has sacado? Te has equivocado. No ha salido. Una niña. Lo que no estás viendo no lo están viendo en cámara, simplemente lo ves tú. Pero es que da para sacar. Si queréis que la saque... Pues saca esa niña y así decimos que la saco, espérate, porque va a ser una niña enorme, tengo que prepararlo. Pero bueno, ahí está. Ahí está, mucho más bonito. Déjala ahí, que estamos... Es uno de los mejores poemas de Andreas. Sí, no. O sea, que lo escribió con alguien. Ya ha venido así un poco a Cristian por estar pasando páginas, aunque se lo sabe de memoria. No, que tus poemas, en realidad, tienes ahí un poquito para ayudarte, pero te los tienes todos. No, sí, estos los tengo. No, es que efectivamente este es un poema, ¿no? ¿Cuál sacó? ¿La casa inacabada es o no? No, es la carta a mis hijos. Sí. Sí, un poema a los críos. Además es un soneto, ¿no? Y con lo cual parece un poco presuntuoso una carta en un soneto, con lo epigramático y lo pequeño, ¿no? Lo corto que es. Pero sí, es un poema dedicado a ellos, ¿no? Si os parece, nos viene muy bien para empalmar con dice lo que así, queramos, dice, ¿no? Mateo. Mateo, nunca escapes de tus sueños. Piérdete entre las gemas de sus luces y no hagas caso a quienes con sus cruces afirmen que soñar es de pequeños. Lena, reinventa el fuego de los leños que en la lumbre del arte reproduces. Evita el miedo de los avestruces y abrázate al amor y no a sus dueños. Cuando la piel del cielo se desgaje, me sentiréis latiendo en vuestras alas.
hasta que el horizonte se encelaje. Ahí estaré, en las buenas y en las malas, yo, vuestro padre, siempre de equipaje, en este hermoso viaje sin escalas. Bravo. Tus hijos corretean mucho por tu poesía. Sí, mucho, sí. Además, corretean libremente. Sí. Además, bueno, pues ando, yo que sé, recito lo que sea, un poema por casa, ¿no? Y Lena, yo esto lo he contado ya muchas veces, pero bueno, yo voy al micro abierto, ¿no? Y entonces me comenta Mateo que Lena lo dijo ya una vez, y dice, ¿dónde ha ido papá? Y Lena dice, ha ido a reciclar. Entonces ya a partir de ahí siempre dice reciclar, pero la verdad es que me parece tan acertado, ¿no? Efectivamente vamos a reciclarnos, ¿no? Pero sí. Y no, como he visto a Lena, es un poema que no tengo aquí, pero dice algo así, el poema Lena, ¿no? Dice, aletean corales margaritas en la tiara trenzada de tu almena, mientras el lirio de tu boca estrena en mi pecho canciones nunca escritas. Giras entre amapolas y levitas, entre las pecas de la luz morena, cómo has crecido, mi pequeña Lena, mi niña de pupilas infinitas. Recuerda que en tu vida tú decides tanto los verbos como sus acentos, y cuando yo me vaya me despides, rescatando del eco de mis vientos un ramo de celestes, no me olvides, y un puñado de añiles pensamientos. Otro soneto. ¿Y cómo lo recibe ella? ¿Se lo ha recitado? No, con cierto... Sí, ¿Se lo ha reciclado? Claro que sí. Yo me reciclo recitándole, ¿no? Y pues ella, Lena tiene, digamos, ese pudor sueco, ¿no? Entonces, bueno, con un cierto pudor, ¿no? Pero así como Mateo se te puede emocionar abiertamente y no tiene ningún problema a la hora de derramar. Lena, bueno, pues lo recibe con mucha gratificación, pero eso es más pudorosa, ¿no? Da gusto ver el brillo de los ojos del poeta, padre. Sí, eso es así. No, Oye, también anda por ahí Jairo, que estuvo la semana pasada. Ajá. A Cituaga, un abrazo enorme. Juan Lumora, fíjate el piropo que te he dicho, de un grande, ¿eh? Bravo, Andreas es uno de los poetas que más me emociona leer y escuchar. Un lujo de programa el de hoy. Y un lujo de gente que nos está escuchando. Y... Oye, hay una pregunta, solamente te voy a hacer una pregunta genuina de Ocurre en Madrid, de la casa, que la hago a todo el mundo. Madrid, ¿no? Madrid como desembocadura de afluentes, de gentes que vienen buscando, qué sé yo, muchas veces un amor, una quimera, un sueño, un poema. Defíneme a Madrid, defínelo bien con una... Bueno, si lo hicieses con un poema sería maravilloso. Y si no, con una palabra o una frase. No, pero mira, Juan, yo esta semana estaba fastidiado, ¿no? Y eso es así, sé que siempre haces esta pregunta. Pero lo que voy a contar ahora es absolutamente real, y en los delirios febriles, ¿no? Te me apareciste, compañero, ¿no? Y haciéndome esta pregunta, ¿qué es Madrid? Entonces yo recuerdo el sueño perfectamente porque respondí rápidamente taberna, ¿no? Y entonces yo me desperté y recordé taberna, y me parece, ¿no?, entre la diversidad, el movimiento, el parroquiano ilustre, ¿no? O sea, y me parece en sí Madrid una taberna, ¿no? O sea que, ¿no? Ese momento tuyo ahí, esa respuesta onírica, me parece plenamente acertada, por lo menos lo que ha significado para mí estos 17 años de aquí, ¿no? Qué grande. Eso sí que es una figura poética sí, que señor, te pasa. Taberna. Una taberna castiza. Una metáfora. Deliciosa. Madrid es una taberna. Sí. Fantástico. Sí. Metafórico totalmente. Así lo siento. Y con todas las respuestas que hemos tenido, un día hay que publicarlas. Bueno. Sí, qué bonito, sí, porque te vas dando cuenta, ¿no?, que todo lo que el poder que tiene Madrid, ¿no?, para tener tanta fuerza en la respuesta, ¿no?, tan variada. Sí. Bueno, la respuesta, el poder realmente y la idiosincrasia de cualquier pueblo al final están las gentes. Sí, totalmente, sí, pero ¿cómo acoge, no? No sé. Pero sí es verdad que aquí se cuece algo. Bueno, Ramón,
Seguimos trabajando. Seguimos trabajando, estamos ya seguimos en el disfrutando. tiempo, pero bueno. Seguimos disfrutando. Vamos a seguir. Tenemos que hablar de muchas cosas todavía. Hemos hablado de libertad, hemos hablado un poco por encima de los talleres, pero esos talleres que decía que te han hecho crecer como poeta, eso de que de repente te pongan una palabra para que tú crees a partir de ahí también se lo preguntamos a Juan Lumora, porque lógicamente él también lo había hecho, pero esto de esta poesía de encargo, entre comillas, ¿cómo la sientes y cómo la haces? Cuéntanos algún ejemplo. Es que realmente yo lo contemplo como un auténtico favor, porque al final, metido en el día a día, en las tareas, etcétera, ¿no? Pues a veces uno no empieza un proyecto poético, es triste, pero porque no ha tenido ni siquiera tiempo para decir ¿y sobre qué? ¿No? O qué, o sea, es decir, quiero que me llegue algo ya, ¿no? Y de repente aparece Andrés y dice, pues confieso. Y además, como son temas tan abiertos y con una profundidad brutal, inmediatamente sales de ahí ya pues con el run run y ya no te abandona. Entonces, que te pongan las semillas es algo cómodo. Y después, sobre todo, el auténtico performance, que es ver ahí al personal, 30 personas con sus canciones y sus poesías, y darte cuenta cómo lo diverso que puede llegar a ser, o la comunión que pueda llegar a haber, también depende del día y del tema, ¿no? sobre cada historia, ¿no? Entonces, eso es increíble, es digno de ver, de cómo cada uno vive ese tema, es increíble. O sea que en cierto sentido, cuando dice Andrés que tiene que ser una cosa, que se tiene que titular así y que tiene que ser algo inédito, que no tienes que haber hecho, realmente tú ya lo tenías hecho dentro, lo que pasa es que no lo sabías, ¿no? Sí, eso es eso. Sí. De hecho, sí, eso es. Pero empiezas, pues eso, toda la maquinaria esa de búsqueda, de reflexión, de enfoque. Y además, bueno, en mi caso, además, este tipo de creaciones del taller son de pico pala. O sea, me refiero de poco a poco y de encontrar el momento, pero en definitiva de estar unos cuantos días disfrutando de la creación, ¿no? Sin prisa. Porque te da muy poco tiempo, te da de todas formas. Bueno, quizá para una canción sea poco tiempo, pero para un poema, como al final son, pues no sé, 3 semanas, a veces incluso más, pues bueno, tiempo de sobra para poder incluso, pues eso, recrearte. Y yo creo que por eso salen las cosas que salen, pues eso, auténticas maravillas, ¿no? Cuánta gente de Libertad 8 tiene en sus discos, pues canciones de los talleres, ¿no? No me extraña. Sí, eso lo hemos comentado más de una vez y es enriquecedor porque parece que, no sé cómo lo verás tú, pero yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? En principio parece que es escribir contra natura o buscar a las musas contra natura y decir, confieso, y decir, ahora voy a hacer algo de esto, pero efectivamente luego haces un ejercicio en el que descubres que eso estaba dentro. Efectivamente. ¿Tienes algún ejemplo por ahí entre tus...? Sí, claro que sí. Mira, tengo además un poema al que tengo mucho cariño, ¿no? Se titula Confieso. Y dice así. Bueno, trata precisamente de cómo vamos mirando hacia atrás en determinadas etapas. Miramos hacia atrás y se nos olvida, ¿no?, mirar para adelante o por lo menos vivir ahora, ¿no? Entonces, si miramos para atrás, entonces, bueno, pues... digamos que eso nos apaga de alguna manera, ¿no? Porque eso ya pasó, ahí el reloj paró. Entonces es un tema que es recurrente en mí y supongo que en todos, es universal, el mirar demasiado al pasado, y esa nostalgia puede llegar a ser tóxica. Dice así: confieso que he matado, casi diría que con cierto afecto recuerdo aquel cadáver boca arriba al borde de su hoyo junto al río. El tiempo se exiliaba de su cuerpo, molido en una niebla de segundos. Cómo brillaban sus canicas zarcas en el cielo nocturno de su rostro. Os puedo prometer que si os mostrase una fotografía del momento, ciertamente que pocos lo darían por fiambre.
ahí tumbado sobre los helechos, con su mirada enmudecida y torva, gritándome: «¿Serás hijo de puta? ¿Cómo te atreves a matarme yo, que todo te he enseñado en esta vida?» Empuñando la pala con firmeza, lo arrojé a los colmillos del sustrato y lacré su existencia con arcilla. A estas alturas nada quedará de mi amigo, como mucho un lejano recuerdo de materia en los tejidos de los chopos blancos que crecieron al poco en la ribera. Lo maté, pero cuánto lo quería. No son pocas las tardes que me acerco en silencio al arroyo de mi vida y alzando la mirada hacia las peñas, en su perfil alcanzo a comprender que el pasado es la droga del futuro. Entonces me recuerdo y bajo aquellos chopos le recito estos versos que siguen. Al humano palíndromo que somos, a veces se le olvida su tintero y se va convirtiendo en un perchero de lejanos ayeres monocromos. Por escribir me quedan muchos tomos. ¿Acaso busco ser el relojero de aquel mundo sin tiempo? ¿Acaso quiero que mis puertas se queden sin sus pomos? No, no quiero, y por eso hice arder a mi humano marchito de pasado, de tanta luz azul que vio llover. Navego ahora con el paño izado y no me pierdo un solo amanecer, al carmín de su luz encomendado. Gracias. Un versito de ahí, el humano palíndromo que somos. El humano palíndromo, como el recuerdo, sí, como el recuerdo no deja de ser, pues precisamente el camino contrario de la vida, ¿no? Como recordamos y recorremos precisamente no con la misma, con el mismo estado, ¿no? Pero el recuerdo no deja de ser un camino para atrás, ¿no? Estamos, ya me están haciendo señas, para ahí alguien, que andamos muy justitos de tiempo. Bueno, desde aquí le pido perdón a Andreas, porque cada vez que le hago a él, alguna vez que cuando no estoy en cámara, pues le hago alguna seña a Ramón y alguna vez te he distraído y estabas ahí recitando, de hecho, y digo, ay, tendría que haber, perdóname. Amigo. No, para nada. Es que no estoy acostumbrado yo a estas cosas. Ha sido un domingo maravilloso, un placer enorme. Igualmente digo, de verdad. Se nos han quedado un montón de cosas. Sí, pero... Así rápido, algo que no... Sí. Si te parece bien, Ramón, claro. ¿No te hemos preguntado algo que quieras que te preguntemos? No. Este es el momento. No, de verdad. Ahora o no, para nada. O sea, la gente no quiere preguntar nada. Yo creo que lo que quiere todo el mundo es escuchar, porque se explica él solo. Yo sí te voy a pedir que recites otro poema. Bueno, hemos hablado de que tienes un par de libritos que son, uno es Poemas para una edad, ya sí, hemos hablado un poco de él, y no hemos hablado de La casa inacabada, que es un proyecto que organizaste allí, que fuiste recitando por estuve pues eso, más de 2 meses recitando pues un poema largo que escribí a raíz precisamente de un taller que organizó Andrés Sudón, que se escribe tu propia aventura, ¿no? Entonces sumé versos y efectivamente ese sí que es, digamos, un librito, ¿no? Esa es la portada. Esos son además dibujos de los críos, ¿no? Que sí, ahí han tenido que aguantar al padre el recitado, ¿no? Porque es un poema al que sí que guardo cariño, no es que al resto no, pero esto sería como una obrita completa, sí podríamos hablar ya de librito, ¿no? Y lo autoedité y bueno, ahí lo tengo para quien quiera leerlo, ¿no? Y lógicamente es muy largo, pero seguro que tú tienes una selección, como un resumen, como algo ahí que haya, que sea la esencia del libro. A lo mejor lo tienes en 4 versos. Claro, en este caso es complicado, es un baile de máscaras, es como una especie de... Pues eso, de las máscaras que tenemos todos, pues, pero digamos las universales, ¿no? Entonces va haciendo un recorrido por una serie de cuartos, ¿no? Y hay, bueno, pues todos los aspectos, digamos, del carácter. Pero llega a un cuarto que es en la familia, y si queréis... con eso terminamos. Y esto sería, bueno, siendo el cuarto de la familia, y bueno, hay unas golondrinas padre y unas golondrinas
niño allí en ese cuarto, ¿no? Que se encuentra pues quien lo va recorriendo, que dice así, sí. Con un vuelo curvado y muy veloz entraron dos moradas golondrinas para, con un enérgico aleteo, posarse en los rebordes de su nido. Los polluelos piaban exaltados. Sus picos competían por prender la comida que sus padres habían conseguido para ellos. Una vez terminado aquel festín, la mayor de las crías se posó con torpeza en el borde de su nido y, extendiendo sus alas de algodón, y tras una mirada limpia y breve a las pupilas fijas de sus padres, la golondrina se dejó caer, dibujando sus plumas caracolas en el lienzo estrenado del vacío, y la cría voló. Y el polluelo dejó de ser polluelo, comenzando a labrarse su existencia como arquetipo de su propia vida. Me conmovió el semblante melancólico, resignado y estoico de sus padres. Y al presenciar aquello comprendí que no resulta fácil aceptar que la escritura inédita de la vida de nuestros hijos lleva la irrepetible estampa de su firma y la de nadie más. Ser padre es tan ingrato como bello, ingrato por estar el centro de tu ser, cosido a una existencia que no te pertenece, y bello por sentir lo que se siente cuando el niño te dice, con el puchero de sus labios blandos, al oído, te quiero. Muchísimas gracias por esta mañana tarde de poesía. Pues nada, gracias a vosotros, de verdad. Llego tarde al aplauso, lo voy a hacer ahora porque ando aquí con las perillas de la... Juan, muchas gracias, de verdad. Un gusto. Las perillas, he visto bien. Tú andas ahí tocando las perillas. Sí. Las perillas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, ha sido un verdadero placer. Igualmente, de verdad. Un sueño consumado. No, muchas gracias. Como ha sido sueños consumados los de otros compañeros que han pasado por aquí. Y nada, pues gracias. Muchas gracias, y a todos Juan, nuestros amigos de Ocurre, pues nada, que el domingo que viene habrá más, ¿no, Ramón? El domingo que viene habrá más. Como siempre, no lo decimos nunca. No lo digamos. Que lo grabamos. Que lo grabamos. Pero está preparado, ¿eh? Y nada, pues que esto ha sido todo. Ha sido todo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un feliz domingo. Adiós, adiós, adiós.